Bueno, ahora sí, vamos a comenzar esta nueva webinar cuyo foco va a estar puesto en comunicación. Antes que nada, les agradezco a todos por conectarse. Mi nombre es Emilia Montero, yo trabajo en el área de investigación y desarrollo. Y bueno, como les decía, hoy vamos a tratar un tema que es una de esas actividades cruciales que ocurren dentro de las organizaciones, la comunicación, ¿sí? Digamos, es muy importante, la comunicación es muy importante, ya todos lo sabemos y de esto ya se ha hablado un montón y se ha investigado un montón, pero la realidad es que lo que desde Great Place to Work buscamos es que los líderes tomen conciencia de la potente herramienta que tienen entre sus manos y que puedan gestionarla. Cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de, por un lado, ¿qué le informamos a nuestra gente? ¿Sí? Los resultados de la compañía, los resultados de un área en particular, los objetivos a lograr, aquellas cuestiones que afectan a la vida cotidiana del trabajo dentro de las organizaciones. Pero también la comunicación va a tener que ver con cómo escuchamos, ¿sí? Tiene que ver con la doble vía. Cómo escuchamos, que tiene que ver con generar esos espacios en donde la gente puede expresarse libremente, pero a su vez puede sugerir, puede introducir mejoras, tiene el lugar para poder innovar. Para todo esto necesitamos crear un ambiente seguro y contenido, ¿sí? En la medida en que los líderes tengan las herramientas adecuadas para lograr una comunicación de doble vía con las características que muy rápidamente veíamos recién, vamos a poder nutrir las relaciones de confianza, vamos a poder mejorar la percepción que la gente tiene de su ambiente de trabajo. Cuando nosotros hablamos de comunicación, no solo hablamos del qué, como decíamos recién, ¿sí? Si los resultados, los objetivos, si todo este tema de los espacios que le damos a la gente, también tenemos que cuidar mucho el cómo y la frecuencia, es decir, los medios que utilizamos para comunicarnos y cuán sistemáticos somos en incentivar, en activar esta comunicación. Nosotros tenemos, pásame una pantallita, ahí va. Nosotros tenemos muchas actividades cruciales que realizamos dentro de las organizaciones, ¿sí? Y ahí las estamos viendo en pantalla. Seleccionar, inspirar, esto hablar y escuchar que tiene que ver con comunicar, agradecer, desarrollar, celebrar, compartir, en fin. Para nosotros estas son todas actividades muy, muy importantes que en función de cómo las gestionemos generan un impacto tremendo entre nuestros colaboradores. Pero volviendo específicamente a comunicar, fíjense en un simple aspecto de la comunicación como es el feedback, que es uno de los tantos aspectos que están contemplados dentro de la comunicación. Fíjense cómo, en la medida en que la cantidad de interacciones de feedback tenemos con nuestros líderes, aumenta la confianza y la percepción de un ambiente de trabajo saludable en la gente. Fíjense, esta es una pregunta que nosotros hacemos sistemáticamente a todos los colaboradores, ¿sí? Aquellas personas que no reciben ningún tipo de feedback en el último año tienen 61, alcanzan, digamos, 61 puntos de favorabilidad en el promedio general de nuestra encuesta de clima, es decir, en la percepción general del clima, y 63 puntos en el promedio de confianza. Fíjense cómo va creciendo, cómo van creciendo ambos guarismos a medida que la gente va recibiendo más feedback, ¿sí? Hay una diferencia del orden de los 25 y 26 puntos entre quienes no reciben y quienes sí reciben feedback al menos 2 veces al año. Digo esto porque esto tiene que ver con el impacto que tienen nuestras acciones, esas actividades cruciales de las que hablábamos antes, en las percepciones de la gente. Ahora bien, nosotros podemos hablar de comunicación así en abstracto y podemos estar 3 días y la idea es estar 40 minutos acá con ustedes, ¿sí? Entonces vamos a abordar el tema de la comunicación desde un lugar bien concreto, para no quedarnos en la abstracción de la teoría de la comunicación. Vamos a hablar de las prácticas que hacen, que promueven una comunicación saludable. Y para hablar de las prácticas, no voy a hablar yo. Invitamos a 2 empresas
Una es Onapsis y la otra es Sodimac. Onapsis es una empresa que se dedica a tecnologías de información y software, ¿sí? Son 170 colaboradores, tienen su casa matriz en Argentina y tienen una operación también en Estados Unidos. Han salido terceros en el ranking de las mejores empresas para trabajar el año pasado en el segmento de las empresas más pequeñas. Y por otro lado, tenemos a Sodimac. Sodimac es una empresa completamente diferente, es un retail, tiene muchos sites distribuidos en toda la región, son 1.500 colaboradores. Para ello, entonces, vamos a estar hablando desde Onapsis con Laura Mariño, que es la gerente de recursos humanos, y en Sodimac con Natalia Gabrieloni, que es la directora corporativa de recursos humanos de todo el grupo Falabella. Sodimac, que es parte del grupo. Gabriela va a estar charlando específicamente de Sodimac. La idea con esto es ver como dos empresas que manejan dos negocios completamente diferentes, que tienen herramientas de comunicación completamente distintas, logran tener una comunicación sumamente efectiva con sus equipos de trabajo. Porque al final del día, las prácticas tienen que ver con eso. Nosotros podemos mirar las prácticas de los demás para inspirarnos, pero las prácticas que generan impacto son aquellas que parten, que nacen de las rutinas cotidianas de cada organización. Lo importante acá es saber leer esas señales, esas rutinas cotidianas. Así que bueno, yo no quiero hablar más, le voy a dejar la palabra a Laura Mariño entonces de Onapsis. Ella nos va a contar sobre sus prácticas, sobre las prácticas que tiene Onapsis de comunicación. Nos va a contar un poco, bueno, para qué surgen estas prácticas, tratando de responder a qué tipo de necesidades, para qué públicos y demás. Laura, muchísimas gracias por estar acá hoy, bienvenida, te dejo la Gracias, palabra. Eme. Buenísimo. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Me parece que para empezar a hablar un poco de comunicación, está bueno esto que vos mencionabas antes. Es importante entender qué tipo de compañía, de qué tipo de compañía estamos hablando. En ese sentido, para contarles un poco y dar un poco de contexto respecto de Onapsis, Onapsis es una startup, es una compañía de tecnología donde lo que nosotros hacemos es creamos un software que da seguridad a todas aquellas compañías que tienen implementado el sistema SAP o algún otro ERP, como puede ser Oracle, para prevenirlos de probables ataques. Esta es una compañía que tiene culturalmente mucha potencia en cuanto a fomentar este concepto que para nosotros es tan importante de la cultura de cercanía. Con lo cual, en nuestras comunicaciones, como uno de los canales con los que nosotros trabajamos y podemos fomentar esto y generar esto, es una de las herramientas más potentes, como bien decías vos, Emi. Onapsis es una compañía que tiene un poco menos de 10 años, que arrancó de sus tres fundadores como las unicornios que tenemos aquí en Argentina, con lo cual tenemos una historia muy linda que contar de tres chicos que arrancaron con una idea fantástica y que hoy, casi 10 años más tarde, tienen una compañía de cerca de 200 personas. Donde para administrar esto y para poder llevar adelante esta cultura de cercanía que les contaba antes, el principal desafío que se nos presenta tiene que ver con esta organización donde prácticamente un poco más de la mitad de nuestros colaboradores están en Argentina y el resto están en Boston. Con lo cual ahí se presenta nuestro primer desafío porque tiene que ver, ok, desde el punto de vista de comunicación, cómo les hablamos a estos dos públicos tan diferentes, con culturas tan diferentes y poder generar un engagement desde la comunicación y sin que se pierda este espíritu tan característico que tiene una compañía como la nuestra. Si te tengo que contar de las prácticas que nosotros tenemos a nivel comunicación y en este sentido, una que representa y me parece que es un buen ejemplo para mostrar esto, tiene que ver con qué es lo que pasa cuando un nuevo ONA, nosotros, de nuevo, cada una de las personas que forma parte de ONAPSIS es un ONA. Nosotros cuando hablamos de nuestra gente hablamos de la tribu o tribe, si estamos hablando en inglés, con lo cual desde ese momento, desde el momento cero, nosotros ya estamos hablando de cultura, de cercanía, no somos un empleado más, no somos un colaborador más, tenemos una identidad muy fuerte y formamos parte de un equipo que es una idea mucho más potente además.
¿qué sucede, por ejemplo, cuando un nuevo ONA se suma a la compañía? Nosotros trabajamos con un software de gestión de administración de recursos humanos, donde con ese software lo que hacemos es seguir, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida del empleado, altas, bajas, vacaciones y demás. Ese software, el día de que cada una de los nuevos zonas se suma a la compañía, dispara un mail a toda la compañía avisando que esa persona está empezando a trabajar con nosotros en el día de hoy, que estaría buenísimo que te puedas acercar a saludarlo, a darle la bienvenida. Pero más allá de eso, en ese primer mail, no solamente está la información del nombre de la persona, que una de las cosas que tenemos muy en cuenta también es cómo querés que te llamemos. Mucha gente, sobre todo en tecnología, usa mucho los apodos o los nicknames, con lo cual desde el momento cero ya te regalamos una taza donde la taza no dice Laura, por ejemplo. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo querés que te identifiquen tus compañeros de trabajo? Con lo cual estamos como muy atentos al detalle y a cómo los hacemos sentir en cada una de las cosas. Comunicación es una, pero buscando siempre tener como la consistencia en cada una de las otras acciones que implementamos con ellos. Con lo cual, en esta primera comunicación que les contaba antes, no solamente está la información sobre cómo te llamás, cómo te gusta que te digan, y digamos en qué equipo te vas a estar, a qué equipo te vas a estar sumando, sino que también lo que hacemos es, les preguntamos que nos cuenten a nosotros y al resto de sus compañeros, bueno, por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? ¿Dónde estudiaste? Y lo que buscamos básicamente con esto es perseguir la apertura de una charla o un acercamiento entre de repente dos personas que estudiaron en la misma universidad, o alguien que también leyó ese mismo libro y le gustaría compartir su experiencia, y dice, ay, qué bueno, a esta persona le gusta el mismo tipo de literatura que me gusta a mí. Hablando un poco esto que te decía antes de la consistencia, en el mismo día que esa persona ingresa a la compañía, nosotros en ONAPSIS tenemos nuestras oficinas, tienen una puerta de vidrio, vas a llegar a la empresa y te vas a encontrar con un vidrio que tiene escrito con un marcador especial que se puede usar para pintar el vidrio, bienvenido y tu nombre. De esa manera lo que nosotros buscamos con eso, y está hecho a mano, pero a propósito para generar de vuelta este espíritu más familiar, si querés. En esa iniciativa nosotros, por un lado, lo que hacemos es tener un gesto con esa persona, que ya se sienta que alguien se tomó el trabajo y sabe que esa persona está empezando hoy, y que se tomó el trabajo de poner un cartel de bienvenida para él o para ella, y además lo que hacemos es recordamos a través de otro canal de comunicación que un nuevo ONA se está sumando ahí a la tribu y que va a estar una cara nueva circulando por la compañía ese día. En ese sentido, nosotros como de vuelta tenemos mucho cuidado del detalle y de la consistencia en cada una de las acciones que hacemos como para dar soporte a la comunicación. Trabajamos también mucho con lo que tiene que ver con este espíritu de tribu, de equipo, de trabajo en equipo. Nosotros trabajamos con el equipo de ventas también, que frente a cada nueva cuenta que nosotros ganamos, un nuevo cliente o adquisiciones, estos logros son compartidos con toda la compañía. Siempre se busca el agradecimiento porque todos sabemos que ganar un nuevo cliente no es un trabajo de una sola persona, sino que hubo todo un equipo de trabajo que estuvo dando soporte para que eso sucediese. Entonces, siempre estos son, digamos, comunicaciones donde lo que buscan generar es esa sensación de equipo y de unidad, donde estamos todos trabajando para un objetivo común. Así que en ese sentido trabajamos mucho. También buscamos tener algunos otros canales más informales, como por ejemplo puede llegar a ser el WhatsApp. Ese canal es un canal que generalmente es usado para cuestiones más sociales. Por ahí vas a encontrar que el saludo de cumpleaños es el canal más tradicional y más amigable. Todos se toman el trabajo de escribirle un mensaje al compañero. Ese canal está más bien sectorizado por países, incluso hay grupos por equipos de trabajo, pero digamos, usamos ese canal para cuestiones más sociales.
Y por otro lado, esto que les contaba también antes del desafío desde el punto de vista de tener dos culturas diferentes. Por ejemplo, algo que también implementamos que tiene que ver mucho que ver con esto, nosotros tenemos una iniciativa que un viernes por medio eh, hacemos un evento que nosotros lo denominamos viernes, que lo que hace la compañía es generar un espacio para compartir, para pasarla bien, tomamos unas cervezas, tenemos en las oficinas de Buenos Aires tenemos también algunos juegos, un playroom donde hay un pool y un ping-pong y demás. Y lo que hicimos cuando empezamos a trabajar sobre esa iniciativa es tratar de pensar alguna palabra que nos permitiera mostrar esta conjunción de dos culturas diferentes. Por eso lo que hicimos fue el beer, haciendo referencia a la cerveza, que fue una palabra en inglés, y las últimas 3 letras del NES tienen que ver con los viernes. Entonces, de esa manera, tratamos de, y digamos, cuando lo comunicamos, de hecho fue así, ¿no? Compartiendo las dos culturas y haciendo como un mix de culturas, que es lo que nos caracteriza, bueno, entonces en ese sentido el nombre de la iniciativa por ese lado, ¿no? Me parece que, digamos, esas son las cosas con las que más nos encontramos. Por supuesto que después tenemos otro tipo de comunicaciones donde tenemos un evento que se hace una vez por mes, liderado por nuestro CEO, que son denominadas strike calls. En esas strike calls lo que hacemos nosotros es, liderado por Mariano, pero puede ser cualquier otro líder. Generalmente lo que buscamos con eso es de vuelta, esta sensación de equipo es contar cómo nos está yendo como compañía, cuáles fueron los logros que se fueron alcanzando en los distintos equipos de trabajo, cuáles fueron los nuevos zonas que se sumaron desde la última Tradecall hasta esta. Dedicamos un espacio para aplaudirlos y para darles de vuelta la bienvenida. Si tenemos algún tipo de actividad de responsabilidad social y demás, tratamos de cubrirla también en ese espacio. Dentro de lo que tiene que ver con cuando vos preguntabas, bueno, cómo las ideamos y demás, yo creo que acá algo que vos decías antes también es súper importante y tiene que ver con el feedback. Yo te mentiría si te dijese que recursos humanos es el único que está 24/7 pensando en cómo comunicamos, qué comunicamos y demás. Me parece que acá la lección aprendida que nosotros tenemos y que nos permite mejorar tiene que ver con estar abiertos a escuchar el feedback, de todas las zonas, darse cuenta cuando alguna acción no fue bien comunicada o cómo podemos mejorar lo que se hizo. Trabajar con socios estratégicos en cuanto a comunicación, como por ejemplo el equipo de marketing o expertos en comunicación. Nosotros trabajamos hoy con una experta en comunicación que es Carolina Botke, que tiene una particularidad que es argentina, que está viviendo en Boston, con lo cual es la persona perfecta para darnos ese soporte con las dos culturas y entender bien cuál es el mejor match cuando tenemos, por ejemplo, estamos frente a una comunicación que tiene que salir a toda la corporación para poder que sea una comunicación que sea entendida por dos públicos totalmente diferentes, ¿no? Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con cómo lo medimos, sin duda la encuesta de Great Place to Work es lo que nos da el termómetro más certero en cuanto a lo cuantitativo. Y después de vuelta, el tema del feedback, de estar todo el tiempo atentos a qué es lo que nos dicen nuestros colaboradores. Nosotros, por suerte, tenemos, nuestras zonas son muy generosos en cuanto al feedback que nos dan y no tienen problema en cuando algo les gusta o cuando algo no les gusta compartirlos. Y lejos de molestar, eso es lo que nos permite a nosotros mejorar. Nosotros tenemos una cultura que desmitifica por algún lado el tema del error. Entonces, la verdad que eso es lo que nos permite todo el tiempo ir mejorando qué es lo que estamos haciendo y me parece que eso es importante rescatarlo. Hemos tenido, por ejemplo, una lección aprendida o algo que nos permitió mejorar cuando estábamos hablando de comunicaciones de salidas, por ejemplo, donde en un momento esto no se comunicaba y lo que después empezó a suceder fue casos donde, ok, estoy tratando de contactarme con Laura, pero Laura dejó de estar en la compañía, me viene el mail rechazado y trato de ver con quién hablo de sus compañeros de trabajo. Entonces, si bien en un momento pensamos que
que por ahí no era una buena noticia como para comunicar, lo que aprendimos de eso es importante poder comunicar absolutamente todas las cosas que van pasando dentro de la organización. Entonces, ¿y por qué? Porque es importante que formemos parte y que todo el mundo forme parte de las cosas que están pasando dentro de la organización. Y que si alguien tiene alguna duda o necesita más detalle de eso, se pueda acercar a las personas que correspondan como para preguntarlo. Pero siempre comunicar, ¿qué es lo que está pasando? Claro, porque, perdón que te interrumpa, Lauri, ¿me oís? Sí, perfecto. Porque también otra cosa que pasa con el tema de las informaciones o las comunicaciones difíciles es que cuando no son comunicadas, la gente aprende a hacer eso, a no decir. Y entendemos, ¿no? Desde Great Place, y ustedes obviamente claramente, la importancia de tener, digamos, de poder brindar ese espacio en donde se pueda decir todo, ¿sí? Lo bueno y lo no tanto, ¿no? Para eso hay algunas organizaciones que tienen como ciertos procedimientos. Entiendo que en el caso de Onapsis, al ser una empresa con una dotación muy chiquita, tal vez no sea necesaria tanto proceso, porque bueno, el cara a cara debe ser como sumamente habitual, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. El desafío que nosotros tenemos, sin embargo, tiene que ver con esta característica de de las dos sedes tan grandes y que por ahí el cara a cara para la gente, estos casos que nos permitieron aprender esto eran justamente casos donde, por ejemplo, alguien de Boston había dejado de formar parte de la compañía y alguien de Buenos Aires estaba tratando de ubicarlo y esa persona hacía, por ejemplo, una semana que ya no trabajaba más. Entonces, con esos casos donde es re importante que yo me entere de esto, lo que hacemos, tenemos dos maneras de comunicarlo. Una es, por supuesto, cuando estamos hablando de la decisión tomada por la compañía, eso se hace por un tema legal, luego de la comunicación al colaborador. Pero en el caso donde la persona está tomando un nuevo desafío y deja la compañía, con acuerdos de ellos, por supuesto, lo que hacemos es tratar de enviarlo algunos días antes, de manera de poder incluso darles la posibilidad a la despedida, digamos, ¿no? A que si alguien se quiere acercar y que se quiere tomar el tiempo de decirle unas palabras o algo, tenga también esa posibilidad. Y la verdad que se generan cosas muy, muy lindas. Hace un ratito nada más estaba en otra reunión y una de las cosas que pasó, una chica en la oficina de Boston deja de formar parte de la compañía porque quiere ir a la policía de Boston. Quiere ser policía. Toda su vida había tenido un espíritu súper altruista y quería ayudar y, bueno, deja la compañía para ser policía. Y hace 10 minutos una foto de ella que se había graduado, copiándola a ella, una ex colaboradora, y todo el mundo felicitándole súper orgullosos por el camino que había decidido tomar, con lo cual a esto es a lo que voy con el tema de los lazos de cercanía dentro de la organización que excede incluso a las culturas y a los países y demás, porque mucha gente de Buenos Aires también muy contentos por ella, más allá de que se sumó en Boston. Así que si yo tuviera que decir, digamos, algo que me parece que agrega mucho valor desde el punto de comunicación, por supuesto la consistencia de si decimos una cosa, ser consistentes y después reforzar eso con acciones, pero también buscar de qué manera agregamos de valor y de qué manera hacemos sentir a la gente que trabaja con nosotros. Totalmente, totalmente. Laura, muchas gracias, súper interesante. Si les parece, pasamos ahora con Nati, que nos va a contar su experiencia sobre Mac. Bueno, muy bien, gracias por invitarme, buenos días a todos. Bueno, Sodimac es una compañía cuya cultura se centra fundamentalmente en las personas. Ya con más de 11 años, digamos, desde el startup inicial en Argentina, porque es una compañía que tiene muchos años, digamos, a nivel regional, lo cierto es que siempre el foco estuvo puesto en que las personas son el valor más importante que podemos tener, porque entendemos que sin ellas, digamos, no podemos brindar el servicio a nuestros clientes que tanto nos importa. Es un valor muy preciado desde el día cero, la cercanía, la transparencia, el mirar a cara, digamos, a nuestros colaboradores, pero fundamentalmente en hacer líderes que estén comprometidos genuinamente con la gente, y les diría desde algún lugar que cada líder ojalá sea como un propio jefe de recursos humanos de su equipo. Vos, Emilia, mencionabas antes esto que tiene que ver con los procedimientos. Efectivamente, hoy nosotros somos una compañía de 1.500 colaboradores, que así le decimos, con presencia en distintos lugares, con 8 tiendas,
muchas ubicadas en Gran Buenos Aires, otra en Córdoba, con un call center en Mendoza, con un centro de distribución y una oficina de apoyo. Esto hace que, digamos, abracemos la diversidad definitivamente, pero que tengamos que mantener efectivamente determinadas prácticas que hacen y fomentan a que la comunicación esté en el centro, fundamentalmente, digamos, la comunicación, entre colaborador y líder. ¿Qué hacen estas prácticas? Digamos, que creo que son las diferenciales de nuestra compañía. Por un lado, es nuestra política de puertas abiertas. Nosotros entendemos que fundamentalmente para poder alcanzar los resultados y que la gente venga feliz a trabajar, existe, digamos, indefectiblemente la necesidad, digamos, del colaborador de poder expresarse, de poder manifestar qué piensa, de poder hacer consultas libremente. En principio, esperamos que esas consultas, digamos, las pueda vehiculizar con su jefe, definitivamente, pero las puertas abiertas del jefe de su jefe, de gestión humana, definitivamente, y hasta del gerente general de la compañía están abiertas siempre. Es una compañía, nosotros decimos que somos profesionales sin dejar de ser bastante informales, en donde fomentamos precisamente las prácticas que hacen a la equidad, en que todos tengan la misma posibilidad. Y de ahí es que esta política de puertas abiertas fomentan que, digamos, tengamos el sentido de pertenencia sabiendo que podemos, en el término de respeto, digamos, levantar la mano y decir lo que pensamos, decir lo que sentimos. A Sodimac le importa mucho el colaborador, como les decía antes, genuinamente. Y es por eso que el estar cara a cara, la cercanía y el que tengan toda la información lo consideramos vital. De ahí es que hay reuniones periódicas entre los equipos de trabajo. Un ejemplo de ellos son las reuniones que se hacen en las tiendas. Todas las tiendas tienen una reunión en la apertura de la tienda y cuando se hace el cambio de turno al mediodía, en donde se comparten las informaciones más relevantes, que tienen que ver con la venta, con los indicadores de servicio al cliente. Se suelen contar novedades e incluso es un aspecto también para conocerse más. Cuando entra alguna persona nueva al equipo se le da la bienvenida. Tenemos permanentemente, digamos, reuniones de feedback, más allá de los feedback formales. A esto llamamos el hecho de que la gente conozca hacia dónde se espera que vaya, cuál es el camino, qué está haciendo bien, qué no está haciendo bien. Comunicamos los resultados. Parte de estas reuniones que les mencionaba en tienda, en las oficinas suelen hacerse reuniones tal vez un poco más informales. Solemos comunicar cambios importantes o novedades haciendo simplemente 5 minutos, es muy informal, en ocasiones participa el gerente general también, pero es una práctica habitual que tiene que ver, digamos, con el entender que si la gente conoce, en definitiva, hacia dónde va la compañía, incluso en momentos en donde los resultados no son los que esperamos, va a estar mucho más comprometida. Y así, digamos, se fomenta este tipo de situación en donde el sentido de familia o de pertenencia, les cuento que es de lo más importante, lo más valioso que tiene Sodimac. Existen otros tipos de reuniones semanales de coordinación entre áreas. Estas reuniones fomentan, digamos, la posibilidad que las distintas áreas estén en conocimiento de lo que están haciendo los otros y que después fomenten en sí mismo también la bajada con sus equipos. Una vez a la semana llamamos caminatas comerciales a una visita que hace el equipo de negocios a las tiendas, que tiene como foco principal la sinergia. Entender, digamos, que el equipo de negocios, cuanto más cerca esté al cliente o al jefe de departamento, que es quien atiende, digamos, junto con el colaborador, nuestro cliente, mejor vamos a poder ofrecer, digamos, nuestra idea de servicio. Y esto de tener al cliente en el centro, digamos, nos focaliza en una situación de mucho compromiso respecto a nuestro propósito. Yo creo que vos mencionabas al principio alguna digamos, de las preguntas que nos hiciste tenían que ver con qué motivaba en nosotros estas prácticas. La realidad es que entendemos que la mayor ventaja competitiva que tenemos es nuestra gente, ¿sí? Porque tal vez podemos mañana tener un competidor que tenga exactamente los mismos productos a un precio muy similar al nuestro, unas instalaciones parecidas. Sin embargo, la gente es la única que marca la diferencia y de cara al servicio al cliente es la que entiende o no, digamos, cuán comprometido se siente con el propósito de la compañía. En este caso, el propósito de Sodimac es, digamos,
la posibilidad de hacer realidad los sueños y proyectos de hogar. Entonces, uno de los logros que nosotros sentimos y que hacemos valioso, digamos, en términos de comunicación es que todos nuestros colaboradores conozcan esto. Parte de eso, digamos, se comunicó a través, lo cuento como una práctica porque fue bastante reciente, digamos, de un relanzamiento de nuestros valores. Este relanzamiento se hizo a través, digamos, de una invitación formal, porque tuvo su pata formal, que estaba relacionada, digamos, con un mail y con una web. Sin embargo, digamos, el distintivo estuvo puesto en que el primer lanzamiento lo hicimos cara a cara. Y en ese sentido, tanto las tiendas como las oficinas, hicimos una celebración, para todos celebramos. Pero la gente reconoce por sobre todas las cosas que este mirar a los ojos, esta empatía que buscamos de los líderes, esta posibilidad de cruzarse con el gerente general y conversar, y que cualquiera de los líderes le pregunte tal vez por su familia, digamos, hace que sientan realmente un sentido de pertenencia muy fuerte. Claramente está que fomentamos las reuniones de seguimiento, cuando un colaborador se incorpora a la compañía, recibe una bienvenida que en muchos casos, digamos, también tiene su pata informal con una presentación de sus compañeros de trabajo, pero también nos ocupamos, digamos, consistentemente de que la persona que se incorporó, digamos, haya podido cumplir sus expectativas respecto a lo que se le prometió antes de ingresar a la compañía, y queremos saber y estamos abiertos permanentemente a esta escucha porque es lo que nos habilita a seguir cambiando. Definitivamente que hoy Sodimac no es la compañía, digamos, que fundó hace 11 años, lo que sí sabemos que nuestros valores se mantienen, que la honestidad y que la integridad es parte fundamental, digamos, de cualquiera de los colaboradores, pero más aún, digamos, de los líderes que llevan adelante equipos de trabajo, que el sentido de pertenencia y de familia que les comentaba hace que, como ejemplo, hemos tenido gente que se fue a asumir nuevos desafíos, pero que a los meses ha querido volver, digamos, porque reconoció que había algo de la mística de esta empresa, digamos, que hace al diferencial, así como me ven ahora, que yo tengo un delantal puesto, y que es el mismo delantal que tienen puesto los colaboradores cuando están en la tienda, digamos, si reciben a nuestros clientes, tiene que ver un poco, digamos, con esto. A veces nos dicen que estamos un poco locos, posiblemente eso ocurra. Hay un canto que se hace al estilo de un jaca, generalmente ahora lo estamos haciendo en las aperturas de las nuevas tiendas o cuando hay un evento importante, y en donde uno ve de golpe, digamos, a 500 personas cantando y cantando Sodimac y hablando del orgullo, la verdad es que posiblemente algo de locura tenga, pero creo que es la pasión y la energía que fomenta esta posibilidad de sentirse uno en su lugar de trabajo, de ser transparente y saber que, digamos, el ida y vuelta en esta comunicación fluida y en estas puertas abiertas es realmente y se vive en el día a día. Clarísimo. Nati, te hago una pregunta también para Laura. ¿Ustedes entrenan a los líderes en herramientas de comunicación? ¿Les bajan las prácticas a ellos? ¿Esto es algo que fluye dentro de la organización? ¿No lo ven necesario? ¿Cómo es el trabajo que hacen desde Capital Humano con los líderes para luego bajar prácticas de comunicación a sus equipos de trabajo? En Neonapsis no tenemos, digamos, entrenamientos, si hablamos de algo, digamos, más formal, no. donde bajemos digamos, políticas de comunicación. Sí, lo que sucede siempre es que es un trabajo en equipo, digamos. En general siempre contamos con el doble chequeo y con la validación y de, bueno, voy a sacar esta comunicación, sobre todo cuando estamos hablando de alguna cosa más sensible dentro de los equipos. Existe siempre este chequeo con el equipo de recursos humanos como para validar de que la comunicación es clara y demás, y además porque entendemos que, yo creo que justamente lo que tiene comunicación en el desafío es que vamos a mandar el mismo correo y 20 personas lo van a interpretar de una manera diferente, con lo cual es difícil, y esto de poder tener la validación de distintos puntos de vista, y sobre todo si estamos hablando en otro idioma, como en el caso del inglés en nuestra organización, es importante tener esto, con lo cual eso te diría que fluye y que sucede habitualmente frente a comunicaciones. Perfecto. ¿Y Nati, en el caso de ustedes? Nosotros
En el proceso de inducción, digamos, se tocan varios de estos puntos respecto fundamentalmente a cuál es el propósito y qué esperamos de nuestros líderes. Efectivamente, al tener una población tan diversificada, digamos, sí es importante tener determinadas políticas, pero yo creo que lo más importante en esto es lo vivencial. En definitiva, cuando una persona ingresa a la compañía y ya con los años que llevamos, digamos, de trayectoria, se sabe que es un buen lugar para trabajar y la gente lo percibe desde el día cero que viene una entrevista, y que de golpe, digamos, como ejemplo, hemos tenido procesos masivos de reclutamiento para las aperturas de nuestras nuevas tiendas, y la gente lo que nos transmite es que se nota la calidez con la que lo recibimos desde el momento cero, que están haciendo una cola, en donde de pronto el gerente de la tienda le acerca digamos, un vaso con café. Entonces, esto se vivencia y después se replica definitivamente. Sí existen después algunas otras prácticas que tratamos, digamos, de fomentar y de hacer conocer, digamos, de mejor manera a través de capacitaciones, como pueden ser las reuniones de confianza, que es una práctica súper habitual, que tiene que ver más bien con el escuchar, pero que en definitiva potencia la posibilidad de los equipos de trabajo de conversar libremente ante una convocatoria voluntaria con el jefe de mi jefe. Entonces, claramente, a ese líder que se incorpora a la organización le tengo que explicar de qué se trata la práctica de la reunión de confianza para que entienda qué camino tiene. Y en esto, de nuevo, vuelvo a los procesos de inducción lo mencionan, las políticas lo indican, las capacitaciones están fomentadas, digamos, para desarrollar todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, de cercanía y de empatía, porque, como les mencionaba hace un rato, definitivamente esto es lo que va a permitir traccionar en la gente para que se sienta bien y con eso pueda brindar un buen servicio al cliente. Pero lo más importante es lo que se vivencia, digamos, a nivel de cultura y en el día a día, con el ejemplo, digamos, no solamente, digamos, con los valores que puedo estar, digamos, informando a través de un código de ética o una política definitivamente, sino, digamos, entre lo que dice el gerente, digamos, que va a hacer y realmente lo hace. Y en este sentido, generalmente es más fuerte lo que hace y lo que se vivencia a lo que está escrito, y eso nos pone súper orgullosos. A mí me llama mucho la atención que dos empresas tan disímiles desde sus negocios hasta sus características, dotaciones y demás, tengan puntos en común que son como medio la clave, ¿no? Más allá de los procesos, de las políticas, de los procedimientos, hubo dos o tres palabras que se mencionaron en ambas organizaciones que tienen que ver con la cercanía, la calidez, la vivencia, esto que por supuesto, excede por completo lo que uno puede escribir en un lápiz y un papel y dar una inducción a un equipo de líderes. ¿Sí? Esta cosa que uno va como respirando todos los días en organización, es absolutamente cultural. La comunicación tiene como un costado absolutamente cultural más allá de los procesos. Me parece que eso es lo que diferencia un Great Place to Work del resto de las organizaciones. Chicas, les hago una última pregunta, así no sigo entreteniendo a todo el mundo conectado y por supuesto ustedes dos también. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Digo, la comunicación como un elemento de la cultura, si se quiere, es algo muy dinámico y más con los tiempos que corren. ¿Cómo lo viven ustedes en sus organizaciones? En el caso de Onapsis, te diría que los desafíos que tenemos primero es tratar de ordenar un poco la comunicación en cuanto al volumen, de qué manera podemos segmentar eso justamente para asegurarnos que los mensajes que queremos que sean recibidos por nuestras zonas sean efectivamente recibidos y no queden perdidos. Entonces, de qué manera podemos discriminar cuáles necesariamente tienen que ser recibidos por ellos o de qué manera trabajamos con acciones adicionales como para fomentar eso. Y de vuelta, esto de la tecnología y del mejor uso de la tecnología en una compañía como la nuestra, evaluar y estar constantemente desde el feedback hasta un poco la naturaleza de lo que tiene que ver con esta call, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo otras compañías en materia de comunicación para entender si de repente hay alguna herramienta
nueva que nos puede estar ayudando a una dificultad o un desafío que tenemos dentro de la organización. Así que, si te tengo que decir, nuestros desafíos van por ese lado, de qué manera podemos ordenar un poco las comunicaciones para hacerlas más efectivas. Perfecto. Organización. En este sentido, está bien. Coincido con Laura en el primer punto, creo que tenemos un desafío enorme respecto a la segmentación de la comunicación, a trabajar en un proceso posiblemente con una población tan diversa, más puntual. Esto definitivamente hoy representa un desafío. Sin embargo, cuando hacías la pregunta, lo pienso un poco más a mediano plazo y contemplando, en nuestro caso, digamos que trabajamos en un grupo bastante grande, en donde ya somos parte del proceso de transformación digital y en donde todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en relación a recursos humanos, algoritmos que permitan, digamos, procesar más rápido la información, tener información, digamos, disponible, mayor velocidad en términos de respuesta, los chatbots que hoy, digamos, nosotros no los tenemos implementados, parte del grupo sí, parte del grupo y de recursos humanos, cual es algo, digamos, que de manera inminente se viene, digamos, va a facilitar dar una respuesta mucho más veloz, posiblemente, y acá el desafío, cuando hablo de inteligencia artificial, se centra en cómo optimizar, digamos, estas herramientas digitales sin perder la cercanía con el colaborador, sin perder la singularidad de cada persona, el mirar cara a cara, digamos, y en mantener en este sentido ambos aspectos, porque creo, digamos, y considero, estoy convencida de que son muy relevantes ambos. Diría que ese es el primero, y el segundo tiene que ver, digamos, con el desafío del trabajo remoto y mantener, digamos, la comunicación fluida cuando los equipos cada vez tienen más posibilidades de trabajar a distancia, con mayor cantidad de herramientas de comunicación, sea el chat, el teléfono, Skype, el mail, y posiblemente, digamos, la comunicación y la diversidad que existe en estas posibilidades nos desafía a todos quienes somos líderes a mantener, digamos, esos canales abiertos, a mantener la velocidad y, de nuevo, vuelvo a la cercanía y asegurarme que en definitiva la persona esté haciendo lo que quiere, nos pueda transmitir lo que sienta y podamos estar atentos a sus necesidades. Entonces creo que ahí tenemos unos tremendos desafíos por delante. Perfecto. Bueno, sí, la realidad, y para ir cerrando esto, que en ambas empresas se ve que se plantea como un desafío futuro, es esto de ordenar la comunicación, ordenar la gran vorágine y la gran cantidad de comunicación de manera permanente y poder priorizarla. Un poco es un signo de los tiempos, hoy todos comunicamos, hoy todos nos convertimos en productores de comunicación, esto del área de comunicación, el área de comunicación pasa a ser una especie de área que cura información y que te entrena en cómo informar, no importa tu rango, desde ahí es muy, muy importante, yo coincido plenamente, y el otro tema es el tema de la tecnología y cómo incorporamos tecnología y nos subimos al mundo de la era digital sin perder los valores básicos para estas organizaciones, ¿sí? Me parece que tienen desafíos muy interesantes por delante. Chicas, yo no voy a abrir preguntas al público porque la verdad es que se nos fue un montón el tiempo. Me pareció súper interesante escucharlas. Les agradezco